Bueno, muchas gracias, Armando. Hoy vamos a hablar de un tema del que todos deberíamos de estar interesados. Cuando hablamos de temas médicos, creo que todos deberíamos escuchar y con mucha atención. ¿Ven este lacito que ando aquí? Hoy es Día Mundial del Alzheimer. Yo le contaba al doctor, que más adelante va a estar con nosotros, porque hay una fundación que trabaja pues con todas las personas, con los familiares principalmente, para abordar este tema, que creo que todos estamos puestos. En mi caso, pues mi mamá tiene Alzheimer y es una lucha constante, un reto de la familia y por supuesto del paciente. Pero bueno, ese tema lo vamos a abordar más adelante. Hoy vamos a hablar sobre el manejo del dengue. Estábamos conociendo que Nicaragua es uno de los países más afectados con la incidencia del dengue. Está el doctor Francisco Javier Méndez Rivas, médico emergenciólogo y diabetólogo, para hablar de este tema. Y creo que siempre es importante estar actualizados sobre los síntomas, las señales que nos indican que puede ser dengue, y, importante también decirlo, ir al médico. Doctor, un placer tenerlo por acá con nosotros. Muchas gracias, Justo, y a la revista también de Sol a Sol por la oportunidad, porque como decía, es un tema que nos interesa a todos, porque el dengue en Nicaragua y en muchas zonas de América Latina es una enfermedad endémica desde hace muchos años que se va a agudizar en ciertas estaciones del año. Ahorita estamos con unas estadísticas bastante alarmantes. Se habla de que el primer lugar es Managua, con más de 200 casos ya confirmados de dengue. Cuando habla de 200 casos, ¿es en la semana? ¿O? No, hasta la fecha. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Okay. Casos sospechosos hay más de 6.000. Los otros departamentos más afectados son Chinandega, Matagalpa y Granada. Hay que decirlo que eso se agudiza o se incrementa con el invierno, ¿verdad? Así es, porque recordemos de que el mosquito que transmite el dengue se cría en un ambiente húmedo, donde tenés aguas también estancadas. Mucho ojo con esto, porque con la lluvia mucha gente deja llantas ahí o tiene maceteras que estos se llenan de agua, y ahí es donde se comienzan a crear los mosquitos transmisores, que es el Aedes aegypti. Cabe mencionar de que existen 4 serotipos en nuestro país. Del DEN 1 al DEN 3 son los más comunes. El DEN 1 es uno de los más comunes, pero que no te va a causar muchos síntomas de gravedad. Importante también que la gente sepa que muchas veces el dengue cursa con un inicio asintomático, es decir, que no te da nada. Hay un periodo de incubación corto de 2 a 6 días, que el periodo de incubación es desde que te contagias por el piquete del mosquito hasta que se desarrollan los primeros síntomas. Una pregunta antes que entremos en los síntomas, doctor. ¿Un mosquito puede contagiar a varias personas entonces? Es correcto. ¿Cuál es la vida del mosquito? Fíjate que es importante eso, porque la gente dice, tengo dengue, y no prevenís el contagio de otros miembros de la familia, y esto se hace simplemente con el uso de mosquiteros. En los hospitales nosotros tenemos algo que se llama UAF, Unidad de Atención a Pacientes Febriles, y tenemos en todas las camas hay un mosquitero para evitar de que el mismo mosquito contagie a más pacientes. De acuerdo. Dentro de los síntomas principales, la fiebre es alta, hasta de 40, y esta fiebre es bifásica, a cualquier hora del día te da. Puede oscilar entre 38 a 40 grados. También te da dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores articulares, musculares, que estos son los pacientes que diagnosticamos como casos sospechosos sin signos de alarma. Existe una clasificación, porque mucha gente maneja que todavía se usa el término de dengue clásico o dengue hemorrágico. Eso no, esa es una clasificación vieja. Actualmente es dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y el dengue grave, que, como veremos después, es donde se dan las complicaciones más fuertes a la hemodinamia del paciente. ¿Qué deberíamos de hacer si tenemos esos síntomas, doctor, y sospechamos que puede ser dengue? La automedicación, ya sabemos que el nicaragüense siempre lo hace. ¿Tiene sus riesgos? Tiene muchos riesgos, mucho ojo con esto, porque ante la sospecha de algunos síntomas simplemente es tomar acetaminofén. No puedes tomar medicamentos tipo AINES, que son ibuprofen, el diclofenac, naproxeno, porque estos son antiagregantes plaquetarios. Y en el dengue
dentro de las primeras manifestaciones a nivel de los exámenes de laboratorio va a haber trombocitopenia o disminución de las plaquetas por debajo del límite inferior, que son 150.000. Lo otro es la hemoconcentración, que el hematócrito se comienza a aumentar por secuestro de líquido. Y lo otro es la leucopenia. Los leucocitos bajan por debajo de 5.000. Existen 3 fases del dengue: la fase febril, que va desde el primero hasta el 7º día, la fase crítica, que esta es una donde los exámenes de laboratorio tienen mayores alteraciones, que es del 2º al 6º día, y la fase de recuperación, que va del 7º día en adelante. El dengue puede durar hasta 14 días. Ahora, doctor, yo le decía esto, ¿hay algún medicamento que la gente normalmente cuando tiene temperatura o tiene fiebre acude a ellos? ¿Eso está bien o no hay que hacerlo, hay que descartarlo mejor yendo al médico? Lo ideal es acudir a la unidad de salud más cercana, donde te van a hacer una evaluación exhaustiva y te van a mandar el examen de biometría hemática completa. Con solo este examen nosotros nos estamos guiando hacia un caso sospechoso de dengue. Mandamos la prueba del monosuero, que se manda después del 5º día de la fiebre, o descartamos si es alguna otra infección tipo viral, alguna infección respiratoria, alguna infección de vías urinarias. Entonces lo ideal es no automedicarse y acudir a la unidad de salud. En el caso de que haya un familiar ya diagnosticado como sospechoso de dengue, entonces el resto de la familia puede medicarse con acetaminofén en tabletas cada 6 horas y suero oral. Muy importante la hidratación. Ajá. Eso que creo que es lo mínimo que deberíamos de hacer, pues ir al médico. Yo le preguntaba, no sé si me contestó, que ese mosquito ¿cuánto tiempo sobrevivía? O sea, si está en el hospital o está en la casa, ya sabemos que representa un riesgo, bueno, ya para el enfermo, sino para el resto de la gente. Sí, un mosquito tiene una vida media hasta de 5 días. Ajá. Entonces, en ese lapso de tiempo él puede contaminar a muchas personas, porque si no usas mosquitero y te picó a vos, que sos un paciente sospechoso o ya diagnosticado con dengue, y también afecta a otros miembros de la familia o compañeros de trabajo, entonces ahí se va diseminando la infección. Bueno, doctor, creo que es importante mantenernos informados, alertas, ir al médico. Creo que ese es un tema. Ya hablábamos entonces que ahora ya no se maneja la clasificación de dengue clásico y hemorrágico, sí, sino que es por los síntomas, ¿no? Así es. Y otra cosa importante justo es de que hay criterios de hospitalización para el dengue, porque, como te decía en la clasificación, existe algo que se llama signos de alarma. Dentro de los signos de alarma, que es muy importante que la población los reconozca: dolor abdominal intenso, porque el dengue te va a causar edema alrededor de la vesícula, secuestro de líquido, en la fase crítica sobre todo, también te va a causar derrame pleural o líquido libre en la cavidad abdominal. También cuando haya vómito persistente, que te va a causar deshidratación, o cuando haya manifestaciones hemorrágicas. Por muy leves que sean, ya indica que las plaquetas están descendiendo mucho. Entonces son criterios para hospitalizar de inmediato a un paciente. Muchas gracias, doctor. ¿Cómo le encontramos, doctor, en redes? Sí, yo aparezco con mi nombre, Francisco Javier Méndez Rivas, en Facebook. Trabajo para el Hospital Cermeza Bolonia y para la Clínica San Gabriel en Masaya. Gracias nuevamente por acompañarnos. Creo que hay que estar informado, y en temas médicos creo que todos debemos de estar interesados en temas como sobre el que hoy conversamos. Vamos a la cocina, adelante.